Hola, en este video vamos a aprender cómo gestionar y manipular las fechas en Amura CMS. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay 4 fechas para Amura y 4 fechas que tienen implicancia en el código y que son muy relevantes para SEO, para la indexación de Google. Una es la fecha de creación de la noticia, la otra es la fecha de publicación de la noticia, la otra es la fecha de modificación y la cuarta fecha es la fecha de quitar de portada. En este video vamos a aprender cuál es la diferencia entre cada uno y qué consideraciones tener en cuenta. Cuando uno dentro de Amura Media pone noticias nueva, vamos a ver que la fecha de creación y la fecha de publicación se van a acomodar al momento exacto en el cual yo puse noticias nuevas. La fecha de creación es la fecha que está al lado del autor, mientras que la fecha de publicación es la que está en el campo derecho donde dice programación. Aquí hay 2 fechas, la fecha de publicación y la fecha de quitar de portada. Decíamos que hay una cuarta fecha que es la fecha de modificación de la noticia o de edición. Esa fecha es automática, por lo cual no tenemos que involucrarnos como usuario para editarla. La fecha de creación, que es esta que está aquí al lado del autor, es la fecha más importante dentro de Amura por 2 razones. Esta es la fecha que aparece publicada en la ficha de noticias, es decir, esta fecha que está acá en las plantillas o diseños que tienen la hora y la fecha incluida, este es el dato que aparecerá en el front-end. Si yo altero esto, lo que voy a estar haciendo es alterando la visibilidad de esa noticia dentro de esa noticia. En segundo lugar, esta fecha de creación, la cual es usual y lo ideal es no cambiarla y ni forzarla, esta fecha de creación también es la fundamental para que las noticias aparezcan antes o después en las portadas, las subportadas o las páginas de sección, los listados de tags y otros lugares donde aparezca esa noticia. Es decir, por ejemplo, si esta noticia está en la sección deportes, en el listado de la sección deportes va a aparecer primero la noticia que tenga la fecha de creación más inmediata al momento que se esté consultando. Mientras que las notas que tengan fecha de creaciones anteriores aparecerán por debajo de esa lista. Entonces, por eso es fundamental tanto entender por qué una nota puede ser que no se vea, tal vez porque se empezó a crear hace 2 días. Bueno, esa nota en el front va a aparecer como si hubiera sido hace 2 días. Luego tenemos la fecha de publicación. La fecha de publicación aparece una vez que se publica la noticia y es diferente en el esquema de noticias de Google, es diferente dentro del código. Nosotros podemos poner, lo usual es que la fecha de creación sea anterior a la fecha de publicación, ya que hubo un tiempo normal en realizar esa noticia. Entonces, cuando nosotros ponemos noticias nuevas, lo usual es mantener la fecha de creación como está y la fecha de publicación ponerla inmediatamente a la fecha en la que yo estoy dándole al botón publicar. Aquí hay un botón botón publicar en donde cuando yo hago clic va a establecer en este campo la fecha y la hora en la que estoy en este momento, de manera que el usuario muy fácilmente puede establecer la hora del momento como la fecha de publicación y de esa manera que sea correctamente indexada por Google. Dicho de esa manera, es una buena práctica no alterar la fecha de creación y por otra parte, siempre poner el botón ahora antes de darle publicar. Luego está la fecha de quitar de portada. La fecha de quitar portada es cuando nosotros le indicamos al sistema que esa noticia tiene que dejar de mostrarse en las portadas y en las subportadas, ¿sí? Esto usualmente nosotros ponemos un máximo de 3 meses o 4 meses, dependiendo de la instalación, para que esa noticia salga de portada. Algunas consideraciones para qué se usa correctamente esto. Si yo, por ejemplo, tengo hoy a la noche un partido de River Boca a las 19 horas y tengo una noticia cuyo título es River y Boca juegan hoy a las 19, lo correcto es que la noticia salga a la portada a las 19. Porque si alguien se mete a las 20 y yo no puse quitar de portada, o a las 22 o a las 2 de la mañana, va a haber una noticia que es vieja en portada y tiene una mala experiencia de usuario, porque está diciendo que va a jugar hoy a las 17 y ya son las 21 horas. ¿Sí? Con lo cual esta podemos manipularla, si no por defecto se pone 3 meses. Esto hay que tener especialmente cuidado, por ejemplo, si uno tiene muchas subportadas y es una subportada, por ejemplo, para una noticia muy granular,
Estas, por ejemplo, si hacemos una subportada de un municipio o de repente de un deporte que yo no actualizo todo el tiempo, esa noticia va a desaparecer y posiblemente pase que en esa subportada vaya quedando vacía porque estas notas van a ir saliendo de la portada. Esto solamente queda alterado en las portadas y subportadas, en donde uno manualmente o automáticamente coloca información, pero no tiene implicancia en los otros listados, que son los listados de sección, los listados de tema, los listados de autor y los listados de tags. En eso no va a funcionar el quitar de portada porque es una buena práctica SEO que se mantengan en esas estructuras jerarquizadas. La cuarta fecha de la que hablábamos es la fecha que tiene que ver con el modificar o el editar. El sistema funciona de la siguiente manera. Si yo estoy escribiendo una nota y ahora le doy publicar, por más que la fecha de creación y la fecha de modificación sean diferentes, el sistema no me va a tomar porque considera que yo estoy recién creando la noticia. Es decir, la fecha de modificación, que no es visible ni para el usuario, bueno, en algunas plantillas sí, está la fecha de actualización de la noticia visible, pero la modificación de la fecha es sobre todo en el código y es tomado como Google como una referencia. Solamente se va a poner la fecha de última modificación de la noticia siempre y cuando sea posterior a una hora después de creado. Es decir, ahora todo lo que yo haga en la noticia se va a considerar como la creación de la noticia. Y recién cuando pase una hora o más, si yo toco la noticia, me va a aparecer como que la noticia fue modificada. ¿Sí? El sistema contempla un reaseguro para evitar que si yo publico la noticia y me olvido de tocar la fecha de publicación, la fecha de publicación no quede muy anterior a la fecha actual, porque eso va a alterar en los crawlers de Google. Hagamos una prueba, por ejemplo. Yo pongo sección deportes, voy a poner esto es una noticia de prueba, le asigno una multimedia y le voy a dar publicar esta noticia. Cuando yo le doy publicar esta noticia, el sistema me va a decir fecha de publicación desactualizada. Me dice la fecha de publicación es anterior al momento actual. ¿Desea continuar de todas maneras? Si yo pongo aceptar, se va a mantener la fecha de publicación que estaba en la nota originalmente y que es bastante anterior porque fue hace media hora o de hace 5 minutos, pero no es la misma fecha. Si yo le doy cancelar, el sistema me va a devolver a la gestión de la noticia y yo al darle al botón ahora, fíjense que se cambió la fecha de publicación a la hora actual, que es 13:24. Con lo cual, cuando yo la publique, ahí sí me va a aparecer. Yo si vuelvo a editar la noticia y uno empieza a escribir y empieza a escribir otras cosas y le doy guardar, el sistema va a seguir considerando por un tiempito, por el lapso de una hora que yo estoy creando la noticia. Solamente cuando pase una hora y yo la modifique, ahí va a aparecer. Fíjese en el código, estoy en un segmento de producción, está en un segmento de producción. Pero fíjense a ver si podemos emularlo, la noticia, que estoy en un servidor local. Esta es la noticia que creamos recién. Si yo busco en el código, ver código fuente, van a ver que en el esquema de Google News, de News Article, yo voy a tener acá los diferentes horarios. Y voy a tener la fecha de creación, son las 13:17. Vamos a ir al backend, volver a editarla, es esta fecha que aparece como la fecha de creación. Y luego la fecha de publicación va a aparecer como 13:24, que es la fecha que está. Fíjese que yo edité la noticia y no aparece la modificación, porque yo estoy editando la noticia con menos de una hora de antelación. Simulemos, por ejemplo, que yo voy a publicar esta nota a las 11 horas y que la publiqué a las 12 horas, ¿no? O a las 12 horas, a las 12:24. Yo voy a editar esta nota, voy a poner esto es una volanta, y voy a guardar la noticia, ¿sí? Cuando yo acceda de vuelta a la noticia, vamos a darle control F5, van a ver que en este caso, dentro del video, ya me va a aparecer la fecha de modificación como el momento en que yo la publiqué. Porque yo pasó más de una hora. De manera de tener la fecha de creación, la fecha de modificación y la fecha de publicación correctamente. Vamos a darles también, hay una disposición, este manual en donde se explica claramente el funcionamiento de las 3 fechas, o mejor dicho 4 fechas, que es la fecha de creación,
la fecha de publicación y la fecha de modificación junto con la fecha de quitar de portada. Esto es todo. Cualquier duda estamos a disposición. Muchas gracias.